Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales, un placer poderles saludar, ¿verdad? Eh, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con el tema porque el tema de esta semana, ¿verdad? Es un poquito extenso. Entonces el tema que vamos a estar viendo, como ustedes lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Es el descubrimiento y conquista de Centroamérica. En este caso, ¿verdad? Vamos a estar hablando también enfocándonos un poquito más en Honduras, ¿verdad? Esto es una historia que ustedes ya conocen, una historia que ya ha sido estudiada, pero hoy vamos a hablar un poquito más a profundidad en algunos aspectos, ¿verdad? Tanto de descubrimiento como conquista, ¿verdad? Que sucedió con nuestro país, Honduras. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito sobre el descubrimiento, ¿verdad? Es algo que ya sabemos, pero voy a ir relatando yo, no voy a leer las diapositivas, ¿verdad? Sino que voy a ir relatando la información que queda en la diapositiva, ¿verdad? Es el resumen que ustedes, ¿verdad? Van a hacer en sus cuadernos. Todos sabemos, ¿verdad?, que el 12 de octubre de 1492, ¿verdad?, navegantes españoles, ¿verdad?, bajo el mando de Cristóbal Colón, divisaron por primera vez tierras americanas. Obviamente, ¿verdad?, ya sabemos que ellos no sabían que estaban descubriendo un nuevo territorio. Pensaron que habían llegado a las Indias. Hasta tiempo después, ¿verdad?, se dieron cuenta que habían descubierto un nuevo territorio. Luego de eso los europeos, ¿verdad?, llegaron a estas tierras a los que ellos llamaron América. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Cuando nuestros indígenas, ¿verdad?, o todos los indígenas en Centroamérica eh, ven la presencia de estos europeos, pues causó desconcierto, ¿verdad?, entre ellos, obviamente en esa parte del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede después? España, y, al igual, ¿verdad?, que otros países, sufrían grandes pérdidas debido al cierre, en este caso, de la ruta que ellos llamaban ruta de seda, que era, perdón, una antigua vía comercial que lanzaba, ¿verdad?, hacia con Europa. Esta ruta lo que hacía era darle un acceso, ¿verdad?, a los turcos, al pueblo musulmán, para que pudieran exportar, ¿verdad?, sus especias y su comercio. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que Cristóbal Colón salió en investigación para poder encontrar una ruta menos corta, ¿verdad?, para poder llegar a las Indias y así ver que su producto, su comercio no se arruinase. Entonces nosotros sabemos que debido a eso, ¿verdad?, es que Cristóbal Colón obviamente descubre nuevo territorio. El proyecto de este señor de Cristóbal Colón, ¿verdad?, obviamente estaba aprobado por los reyes católicos, ¿verdad?, Fernando e Isabel, y entonces de esta manera Cristóbal Colón ya sabemos que emprendió 4 viajes exploratorios, que durante estos 4 viajes, ¿verdad?, lo que le permitieron fue llegar a tierras, hasta entonces tierras desconocidas por los de Europa, por los europeos en este caso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, por esta historia es que se habla del descubrimiento de América, ¿verdad? Cristóbal Colón, vuelvo y repito, pensó que había llegado a las Indias Occidentales, pero realmente lo que había hecho era descubrir la existencia de un nuevo mundo, ¿verdad?, distinto al que ellos conocían. Luego de eso viene la conquista. Durante la conquista, ¿verdad?, Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, en 1502, llega a las islas de la Bahía, o sea, a la costa atlántica, ¿verdad?, desde el Cabo de Honduras, en el que nosotros conocemos, ¿verdad?, Punta Caxina o Punta Castilla. Luego de eso, el señor Gil González de Ávila llega en 1523, ¿verdad?, a la costa sur de Honduras. Luego Cristóbal de Olid, que fue quien inicia la conquista de Honduras. Cristóbal de Olid fue el encargado, ¿verdad?, al que designaron para que conquistara exclusivamente ese país, Honduras. Entonces, recordemos, en el cuarto y último viaje es que Cristóbal Colón, ¿verdad?, descubren tierras hondureñas, llegando por primera vez, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos hoy como Islas de la Bahía. Llegaron a un lugar llamado Punta Caxinas, ¿verdad?, o se le llama Punta Castilla. La persona encargada de poder conquistar y tomar posesión de ese territorio fue Cristóbal de Olid. Luego de eso, durante ese proceso, ¿verdad?, en el cuarto y último viaje, Cristóbal Colón, ¿verdad?, permaneció en las costas de Trujillo.
Entonces ellos continuaban, ¿verdad?, su ruta a través de Trujillo, luego de estar en Punta Caxinas, en Trujillo. Pero en esta información, en esta diapositiva que les voy a explicar, aquí voy a hablar un poquito de dónde proviene el nombre de Honduras, ¿verdad? Hablarles un poquito de historia. Entonces, cuando Cristóbal Colón estaba ahí en las costas de Trujillo, ¿verdad? Él continuaba su rumbo, se vino una fuerte tormenta, ¿verdad? Esa fuerte tormenta estuvo a punto de hacer naufragar las embarcaciones de los españoles. Entonces, antes de doblar, ¿verdad? O de llegar al Cabo de Gracias a Dios, ¿verdad? Ellos estaban en esa fuerte tormenta tropical, ¿verdad? Entonces, en la versión que nos da la historia es que de esa tormenta tropical es que viene el nombre de Honduras, ¿verdad? Un navegante designó a esa zona porque estuvieron a punto de hundirse, a punto de naufragar, le llamó con el nombre de Honduras, que Honduras significa costa honda. Entonces, después de poder escapar ellos, ¿verdad?, de esa tormenta, entonces fue que comienza esta historia. Pero esta historia de que casi se naufragaron, casi se hundieron en sus barcos, pues este argumento, ¿verdad?, carece de fuentes documentales, ¿verdad? Entonces casi no tiene mucha solidez. Realmente, según la historia, fueron Vicente Ñanes y Juan Díaz de Solís, ¿verdad?, en el año de 1508, que ellos recorrieron en 1502, ¿verdad? Recorrieron todo Colón, el departamento de Colón. Entonces ellos dejaron caer el nombre de Cabo de Honduras, que luego se iría extendiendo, ¿verdad?, a todo el territorio. Entonces no viene lo de Honduras por el lado de Colón, de que ustedes no sé si han escuchado que estaban en esa tormenta y que dijo, gracias a Dios que nos sacaste de estas Honduras. Realmente, ¿verdad?, no viene de ese lado. Y esa historia, por lo que le comenté, carece de argumento. Entonces, Honduras proviene de Juntula, que es una palabra maya, ¿verdad?, que alude a una frutilla abundante en la costa hondureña. Entonces, Juntula se derivó de juntura, ¿verdad?, que es Honduras. Y Honduras ya en tiempos, ¿verdad?, de la conquista. Entonces, chicos, el nombre de Honduras no proviene porque estos navegantes españoles se hundieron, ¿verdad? Y se hundieron y intentaron salir, y que cuando salieron dijeron, gracias a Dios, al cielo que nos sacaste de esas Honduras. Esa historia es falsa. El nombre de Honduras proviene de la palabra juntula, que es una palabra maya, que alude a una frutilla, ¿verdad?, que abundaba en ese lado de la costa hondureña, entre el departamento de Colón, ¿verdad? Entonces de Juntula se derivó a Juntura, y Juntura significa, ¿verdad?, Honduras. Entonces el nombre de Honduras proviene de la palabra Juntula. Ahora bien, si nosotros seguimos un poquito más, ¿verdad?, durante esa conquista, ¿verdad?, los españoles afianzaron su dominio sobre las islas del Caribe, ¿verdad?, que como llegaron a las islas de la bahía por primera vez, entonces toda esa costa norte fue el dominio que tuvieron los españoles, ¿verdad? Y más tarde esa conquista de esa costa norte, ¿verdad?, sirvió como plataforma para la conquista del continente. Entonces las primeras expediciones, ¿verdad?, que estos españoles hicieron de conquista se dirigieron hacia Honduras. Entonces, por esta razón hubo una larga disputa jurisdiccional, ¿verdad?, entre los conquistadores, que intentaron hasta llegar a los golpes, confrontarse con militares, porque como les fue muy fácil conquistarlos y vieron que era mucho territorio, entonces todo el mundo quería ser partícipe de esto. Pero hablando ahora durante la conquista, ¿verdad?, nosotros sabemos que nuestros indígenas sufrieron mucho, ¿verdad? Ese sometimiento que tuvieron, y al ver que llegaban nuevas personas con armas, que eran con muchos instrumentos, herramientas. Entonces los españoles, para poder someter más al pueblo indígena, lo que hicieron fue enseñarles sus propias costumbres y tradiciones. Entonces, ¿qué le enseñaron los españoles a la población indígena? Uno, les enseñaron la religión católica. El objetivo principal, ¿verdad?, de los españoles en torno a la religión, ¿verdad?, era lograr que todos los indios, ¿verdad?, se convirtieran
a su fe verdadera, en este caso el catolicismo, ¿verdad? Y llevar pues esta campaña de evangelización, ¿verdad? A todos los rincones de Honduras, hasta que todos los indios, ¿verdad? Profanaran la misma fe, aunque los indios, ¿verdad? No, algunos no dejaban sus chamanes, que eran sus propios sacerdotes, ¿verdad? Entonces también les he enseñado, los indios seguían adorando, ¿verdad? Sus propios dioses, creyendo ellos en sus chamanes, ¿verdad? Pero como la conquista fue muy fuerte y duró 300 años, entonces todos los indígenas, ¿verdad?, fueron formados en la religión católica. Los españoles también les enseñaron, ¿verdad?, a pagar los diezmos a la iglesia católica en cada misa, eran obligados a pagar, a dar diezmos durante las misas. Esto quiere decir que también eran obligados a misa, y los españoles, ¿verdad?, les enseñaron el idioma español. Entonces todas las costumbres y todas las tradiciones que nuestros indígenas tenían, los españoles se encargaron, ¿verdad?, que de esa manera, ¿verdad?, enseñarles el idioma español también, para que de esa manera pudiesen estar dominados. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, este tiempo de conquista fue un proceso muy duro. Cuando nuestros indígenas, ¿verdad?, desobedecían, porque ellos eran obligados a obedecer, ¿verdad? Entonces, cuando ellos desobedecían, eran castigados, ¿verdad?, de manera cruel y desmedida. Forzaban a nuestros indígenas a rendirse por temor, por miedo, ¿verdad? Porque para evitar asesinatos, para evitar que les cortaban la cabeza, evitar muchas cosas. Entonces, por miedo, nuestros indígenas, ¿verdad?, eran sometidos. Entonces, la lucha de nuestro pueblo nativos, chicos, a lo largo de toda la conquista generó muchos conflictos, muchos problemas, ¿verdad? Frecuentemente, ¿verdad?, ellos escapaban de las manos de los conquistadores. Cualquier cosa que tenían para escapar, entonces ellos escapaban. Entonces, algunas investigaciones, ¿verdad?, como la del historiador Mario Felipe Martínez Castillo, señala que el cacique Lempira logró levantar en armas a unos 2000 indígenas, esto por los años 1536. Entonces, un número, ¿verdad?, muy inferior al que reclamaba la leyenda, pero se dice, ¿verdad?, que Lempira era caracterizado como el símbolo de la resistencia indígena contra los españoles. Entonces, nuestro cacique Lempira, en una parte del territorio, ¿verdad?, hizo levantar, ¿verdad?, con armas, por lo menos a unos 2000 indígenas. Entonces, desde que los españoles llegan, chicos, al territorio, nuestro territorio hondureño, ¿verdad?, en el siglo XVI, entonces la población indígena fue reduciendo. ¿Por qué fue reduciendo? Recordemos que ellos eran sometidos. Recordemos que ellos eran esclavos, eran maltratados, estaban mal comidos, expuestos al sol todo el día, trabajaban sin pagos. Los que trabajaban eran obligados a pagar impuestos y a dar diezmos a la iglesia. Aquí la iglesia dominaba mucho. Entonces, ¿por qué la población indígena fue decayendo, fue en descenso? Hasta casi extinguirse. ¿Por qué? Porque este proceso de conquistas, chicos, trajo solamente destrucción y muerte en todo el territorio. Habían epidemias de enfermedades, ¿verdad?, la explotación excesiva con el trabajo, habían malos tratos, habían muertes, mataban a los indígenas, los explotaban laboralmente, o sea, en los trabajos, habían abusos, había esclavitud, ¿verdad? Entonces, eso generaba, ¿verdad?, agotamiento y debilidad en la resistencia de nuestros indígenas. Entonces, según la historia, ¿verdad?, una de las principales causas de destrucción de la población aborígena fue las enfermedades que provenían de Europa, de Asia y de África, ¿verdad?, para los cuales nuestros nativos, ¿verdad?, no tenían la defensa humana para poderlas resistir. Ahí vino el cólera, la malaria, ellos traían, como abusaban de las mujeres, también habían enfermedades de ese estilo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, chicos, la conquista, ¿verdad?, fue el proceso más duro, ¿verdad? Durante todo esto, durante el descubrimiento ya sabemos, ¿verdad?, cómo sucedió, pero la conquista fue el proceso más duro, principalmente para nuestra población indígena, porque los conquistadores, ¿verdad?, se apoderaron de absolutamente todo y utilizaron el miedo, ¿verdad? Utilizaron el miedo. Entonces, si nos damos cuenta, es una historia muy larga. Y aquí hay datos que les quise dar, datos importantes, ¿verdad?, que el tema va a seguir, el siguiente tema, ¿verdad?,
Cualquier duda o pregunta que tengan, ¿verdad? Por favor, siempre a su disposición. Yo me despido de ustedes y nos veremos la siguiente clase.